Perfecto. Entonces vamos a seguir escuchando de primera mano a este apóstol ya procesado, a este anciano que ya ha vivido, ha tenido una experiencia en este evangelio, a un hombre que llega a los últimos momentos en su vida, pero se encuentra con una generación que está siendo presionada, se encuentra con una generación que está siendo procesada, está en una tribulación muy fuerte, y entonces el apóstol Pedro escribe estas cartas que me parecen son de una riqueza extraordinaria. Así que vamos a ir al versículo 6, apunta allí, empezamos, Primera de Pedro, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, y allí vamos a empezar a leer. Vamos a leer hoy, vamos a tomar un bloque del versículo 6 al versículo 13, ¿vale? Vamos a leerlo de corrido y después regresamos para ver qué nos dice este hombre, qué nos quiere mostrar el Señor a través de esta palabra, ¿ok? Vamos a ver versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén, amén. Saludos, Noemí, un abrazo enorme. Perfecto, vamos al versículo 6 y dice, me gusta porque se acuerdan que la semana pasada terminamos meditando en algo que frecuentemente vemos en las cartas apostólicas. Y a veces, fíjense que cuando estaba yo estudiando la lección, lo que vamos a ver hoy, estaba yo de nuevo pensando, y quiero hacerles esta pregunta, ¿vale? Quiero hacerles esta pregunta. ¿Por qué? Porque al leer esto, al seguir leyendo lo que el apóstol Pedro escribe, me parece que el Espíritu Santo nos vuelve a recordar algo que es importante. Nunca lo olvides, escribe esto, es una gran verdad. El gozo en la Escritura, el gozo, la felicidad, que no es lo mismo, el gozo, la felicidad y la alegría, pero este bloque de 3 palabras, gozo, felicidad, alegría, que eso nos encanta, que de hecho es un estado espiritual que el Espíritu que está en nosotros nos comparte para que nosotros lo podamos disfrutar. Pero nunca olvidemos, escuchen esto, que el gozo siempre está relacionado con las aflicciones. Es inevitable verlo. En todas las cartas, nosotros vemos que los apóstoles, cuando están hablando del gozo, inmediatamente o antes o después, están tocando también que hay aflicciones. O sea, parece que el gozo está directamente proporcional con las aflicciones. Y voy a ser sincero, chicos, voy a hacerles una pregunta y me encantaría que aquí comentaran ahí abajo en los comentarios, porque por un momento pensé en decir, bueno, fíjense, ya hemos hablado mucho de aflicciones,
ya hemos hablado mucho de pruebas y de sufrimientos. Yo no quisiera que se convirtiera en el único tema. Por un momento eso yo pensé. Pero cuando pero cuando veo la escritura, fíjense, no mi bosquejo, sino estamos leyendo directamente una carta. Quiero que esto lo aprecien. Estamos leyendo directamente una carta, vuelvo a decirlo, de un apóstol que está aconsejando a una generación. Entonces yo me iba a saltar esa parte y dije, bueno, vamos a ver hasta donde ya pase lo de las pruebas, para que no cargue tanto a las personas entre asuntos de pruebas, aflicciones y sufrimientos. Pero el Espíritu me dijo, no. Y me gustaría yo saber tú qué opinas. El Señor me dijo, no, ellos tienen que entender que siempre gozo, alegría y avance está pegado a pruebas y a sufrimientos. Y entonces, no sé ustedes qué opinen, si se están cargando mucho de un concepto de prueba o de sufrimiento, y a lo mejor alguien de ustedes diga, ay sí pastor, ya hablemos de otra cosa. Pero es que cuando uno va a las escrituras, y vuelvo a decirlo, dijimos en un principio, vamos a extraer los consejos que este apóstol nos da, y de nuevo llegamos a ese punto. Le dice a una generación, le dice, hey, va a haber aflicción, pero vamos a ver cómo lo menciona el apóstol. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es demasiado hablar de pruebas y de aflicciones? ¿Es demasiado estar tocando puntos de tribulación en la que los hijos de Dios pasan? ¿Es demasiado? ¿Es hablar mucho de eso? ¿Ustedes qué opinan? ¿O creen que es necesario que lo recordemos? Ahí les dejo la pregunta y me encantaría que pusieran. Dice Violeta, hola Viole, dice, no es demasiado. Alguien más dijo, son necesarias para crecer. Nancy, hola Nancy, bendecida, un abrazo igual para ti. Dice Araceli, pienso que la aflicción nos hace voltear al Padre. Por un lado, entiendo, sí volteamos al Padre en la aflicción, pero la idea de Dios es que no solo en la aflicción, que no sea la aflicción la que nos haga voltear al Padre, sino que sea la aflicción la que nos haga ejercitar algunas cosas. Dice Gloria Antune, es necesario. Dice Carol, no, es vital porque es necesario. Karina Cantero dice, el poder de Dios. Exacto, Karina, miren, qué extraordinario. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Vamos a encontrar en toda la Escritura, Joshua Mapal dice, la aflicción nos forma. Eduardo dice, buenas noches, es mi tema. Entonces, qué bueno, gracias, me siento más tranquilo. Porque no crean, por un lado dije, van a decir otra vez con las pruebas, ¿por qué? Híjole, ellos encontraron que ellos encontraron que el gozo viene pegado a las aflicciones y a las pruebas. Y que, de hecho, los apóstoles comprendieron que lo que producían esas tribulaciones eran profundo gozo en sus vidas. Pienso yo que si nosotros encontramos esa relación, si nosotros podemos en el Espíritu entender esa conexión entre gozo y tribulaciones, chicos, estoy convencido, totalmente convencido, que vamos a superar cosas tan extraordinarias. Voy a decirlo así, va a haber cosas tan difíciles que vas a enfrentar, pero que en Cristo las vas a superar, y Cristo va a ser exaltado, glorificado y manifestado a través de todas las victorias de Cristo a través de tu vida. Estoy convencido. Entonces, qué bueno, gracias. Claro que la palabra no es a la carta, no estoy esperando que ustedes ratifiquen lo que yo enseño, tampoco es eso, no estoy enseñando, no estoy preguntándoles, oigan, ¿y qué enseño? No, para nada, pero quería yo expresarlo, ¿vale? Así que vamos a la carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Fíjense cómo lo dice. En lo cual, y de nuevo, en lo cual vosotros os alegráis, subraya ahí, en lo cual vosotros os alegráis. Dice Karina, los hijos de Dios sabemos que tenemos una victoria asegurada. Amén, así es. Y de eso va a tratar el primer
el primer punto que voy a estar trabajando aquí. Dice, vosotros os alegráis. ¿Ya vieron? De nuevo, el gozo y la alegría y el disfrute por un lado. Fíjense qué padre, ¿eh? El gozo, la alegría y el disfrute por un lado. Y después dice, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ya vieron? De nuevo, inevitablemente, la unión del gozo con las diversas pruebas. Me parece que allí hay una verdad profunda, espiritual, que los hijos de Dios tenemos que asimilar y que tenemos que entender. Dice el apóstol entonces, vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¡Wow! Es motivo de alegría saber, fíjense, y es lo que decía Karina. ¿Cuál es el motivo de la alegría? Te voy a dar un gran consejo y lo tomamos de este apóstol que está escribiendo, porque lo dice en el contexto más adelante. Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el más grande motivo por el cual nosotros podemos estar alegres? Escribe. El más grande motivo es que nuestra salvación es un hecho, nuestra salvación está asegurada, nuestra vida está asegurada en Él, y en lo eterno nosotros tenemos la victoria asegurada. Si podemos ver lo eterno, escribe en tus notas, si podemos ver lo eterno, nos podemos alegrar ante cualquier prueba. Es motivo de alegría y de gozo saber que la manifestación de nuestra salvación está asegurada. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está dando un panorama que es muy común a los hijos de Dios. Contemplamos lo eterno y vemos la victoria. Contemplamos lo eterno, repite conmigo, gracias, dice la pastora Marley, toda prueba trae consigo un mayor peso de gloria, así es. Contemplamos lo eterno y ¿qué pasa? Vemos la victoria. Pero dice, ¿pero qué pasa? Cuando vemos lo terrenal, dice el apóstol Pedro, tranquilo, si estás pasando por una prueba, es por un poco de tiempo. Escribe en tus notas, cualquier prueba que yo esté pasando en esta tierra es por un poco de tiempo, por un poco de tiempo. Y me gusta lo que dice allí enseguida, porque el apóstol dice, aunque ahora por un poco de tiempo, y luego dice algo interesante, si es necesario. Te voy a hacer una pregunta, ¿es necesario padecer? ¿Es necesario padecer? Dice el apóstol, si es necesario, padecerás por un poco de tiempo. Las pruebas son temporales, así es, pero la gloria es eterna. Gracias, pastora Marley. Así es. Es que extraordinario. Entonces, el apóstol está planteando y está poniendo una palabra interesante en las pruebas. Dice Didi Sansan, hola Didi, dice una breve tribulación momentánea. Azul dice saludos. Entonces, es necesario, escribe, es necesario, necesitamos pasar por diversas pruebas. Las pruebas son necesarias. Ahorita vamos a ver algunos aspectos del por qué son necesarias. Entonces dice, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Otra versión, ven qué bonito dice, otra versión dice, así que alégrense, porque aunque en el presente sufran aflicciones, el gozo de lo eterno es extraordinario. Repito, alégrense. Amén. Así que vamos. Y no quiero levantarte el ánimo, sino que si te ubicas en lo eterno, lo que vas a poder encontrar es esa gloria, es esa victoria. Y todo eso consumado. No está asegurada en el sentido
de que nos vaya a dar la victoria. Ya no lo dio, somos más que vencedores. Así que alégrense porque aunque en el presente sufran diversas aflicciones, el gozo de lo eterno es extraordinario. El gozo de lo eterno es extraordinario. Yo sigo creyendo, y lo vuelvo a decir, que el evangelio triunfalista, escríbelo allí si tú eres un discípulo de esta casa, el evangelio triunfalista nos ha ocasionado mucho daño. Cuando digo el evangelio triunfalista, es ese evangelio que no quiere ver las aflicciones como parte de la vida y de la formación de nuestra vida espiritual en nosotros. Ese evangelio triunfalista que solo quiere proporcionarnos los beneficios y quiere proporcionarnos la comodidad de una vida aparentemente a la que porque estamos en Cristo nada nos pasa y nada nos sucede y que estamos exentos de vivir dificultades. A mí me parece que ese evangelio nos ha traído mucho daño y por ese evangelio muchas personas no quieren conocer, ya no quieren saber de Cristo y no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué? Porque fueron defraudados. ¿Por qué? Porque se desilusionaron de un evangelio triunfalista, pero que en la práctica ellos vivieron muchos problemas, ellos vivieron mucha afectación, perdieron muchas cosas, vivieron tribulación y entonces no encontraron ellos en su vida un espacio a todos sus problemas o pruebas que tenían ante un evangelio que siempre se les enseñó como que estás en Cristo y entonces estás exento de todo. La realidad es que a mí me parece que ese evangelio ha ocasionado un gran problema a los hijos de Dios, a mucha gente que hoy está decepcionada precisamente por eso. Ok, entonces el apóstol dice, versículo 7, y ahora explica uno de los motivos. Pone allí un motivo importante para la prueba en mi vida. Un motivo importante para la prueba. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Wow. Ponen tus notas, ninguna prueba realmente es lanzada, ninguna prueba es lanzada ni para destruirme, ninguna prueba es lanzada, ¿cómo decirlo? Para hacerme caer. Es a los hijos de Dios, escribe esto, a los hijos de Dios las pruebas son para su fe. Amén. Las pruebas son para su fe. Para que sometida a prueba, fíjense, ellos estaban siendo sometidos, estaban siendo perseguidos, estaban siendo presionados de muerte, pero el apóstol Pedro dice, la prueba no es la muerte en sí, la prueba no es la enfermedad en sí, la prueba no es tu problema económico en sí, la prueba es a la fe. Eso está bueno, porque es importante ubicar eso. Es que Dios, o es que me probó y me pasó esto y me pasó aquello y perdí esto o perdí lo otro. ¿Por qué perdí eso? El nosotros no entender en dónde está la prueba nos va a ocasionar que no podamos absorber toda la riqueza de ella. Las pruebas, escribe, va de nuevo, a los hijos de Dios son pruebas hacia la fe. Porque ¿cuál es la intención de Dios? Primero escribe el apóstol Pedro, después volvamos a ver al anciano. La prueba, dice Marley, la pastora, la prueba de nuestra fe nos evidencia el fundamento en que estamos anclados. Así es. Entonces no es una prueba a mi familia realmente, no es una prueba a mi matrimonio, no es una prueba a mis hijos, sino es una prueba a mi fe. ¿Por qué? Porque la prueba es virtuosa para evidenciar el fundamento en el que estamos parados. ¡Qué extraordinario! Qué bueno es que nosotros sepamos esto, vuelvo a decirlo. ¿Por qué? Porque vamos a poder manejar mejor las circunstancias que se nos presenten en la prueba. ¿Quieres un ejemplo enorme de una prueba? Un ejemplo enorme de prueba lo vemos en Abraham. Eso es extraordinario.
¿Qué es lo que nosotros vemos en Abraham? Cuando el Señor probó a Abraham, ¿qué es lo que está probando en él? ¿Está probando a su familia? ¿Está probando a Isaac? ¿Está probando a Sara? ¿Qué es lo que está probando en Abraham? Te voy a decir, lo que está probando en Abraham es su fe. Y eso es extraordinario por poderlo entender. Lo que está probando en Abraham es su fe. Lo que pasamos nosotros, chicos, en el COVID, todo lo que vivimos estos 2 años y medio de la pandemia y todo esto que se vivió, y yo sé que muchos de ustedes tuvieron su experiencia, tienen sus conclusiones, tienen sus resultados y pueden expresar algo que experimentaron, que aprendieron o que vivieron en este tiempo de pandemia. Pero hay algo, familia, amigos, hay algo que nos dimos cuenta, y lo digo como pastor, y lo digo con respeto, ¿vale? Pero es algo que yo noté. Esta pandemia nos dejó ver mucho que los hijos de Dios, fíjense lo que voy a decir, nos dejó ver que los hijos de Dios no creen en la palabra de Dios. Que muchos hijos de Dios no creen en la palabra. Esta pandemia dejó ver que mucho, como decía la pastora Marley, que mucho del fundamento en el que estaban parados no era ni tan profundo ni tan fuerte. Tiene tiempo que vengo diciendo que yo veo un déficit en la iglesia, veo un déficit de conocimiento de la palabra. Y eso, tarde que temprano, va a traer problemas a la vida espiritual. No podemos, y tenemos que haber aprendido eso en la pandemia, no podemos seguir caminando sin el conocimiento, sin la revelación de la palabra de Dios en nuestra vida, sin el fundamento de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque la prueba no es para tu vida y no es para tu salud. La verdadera prueba de la pandemia no fue para la salud de los hombres o la salud de la iglesia o la salud de los hijos de Dios. La verdadera prueba de la pandemia tenía que ver con la fe en la que estamos nosotros parados. ¿De qué calidad está? ¿De qué calidad y qué tan nutrida y qué tan cimentada está la fe que yo estoy ejerciendo? El COVID comprobó que muchas personas no creen en Dios. El COVID también dejó ver que muchos no saben descansar en Dios. También el COVID dejó ver, y ya lo dije, el COVID dejó ver, no le estoy dando poder a eso. Así es, gracias, dice Álvaro Gutiérrez, creo. No podemos ser inexpertos en la palabra. Gracias, así es. No podemos, pon allí con letras grandes, no podemos ser inexpertos en la palabra. Ey, escúchenme, tarde que temprano, alguna prueba va a evidenciar el nivel de nuestro fundamento, el nivel de la revelación que hay en mí de la palabra. La prueba no es a nuestra salud, la prueba no es a nuestra vida. Nuestra vida está asegurada en Cristo. La prueba es a la fe que estamos ejercitando todos los días. Dije yo que en este tiempo de pandemia se mostró que muchos hijos de Dios no sabían descansar en Dios, que muchos hijos de Dios no habían invertido su vida en el Señor. A lo mejor lo único que habían... Exacto, gracias, Azul. Dice, se manifestó el solo tener textos memorizados. Pues sí, muchos textos memorizados, pero una cosa es memorizar textos y otra cosa es vivir la palabra. Por supuesto, tenemos que conocer la Biblia y hay que leerla. Pero hay que dejar, ahora nosotros tenemos al maravilloso Espíritu de Dios, que es el Maestro dentro de nosotros, para que nos enseñe su palabra en la Escritura.
Vimos cómo los hijos de Dios, por no invertir sus vidas en conocerle, escuchen esto, por no invertir sus vidas en conocerles, fue durísima la prueba y muchos sucumbieron. Y como dice esa parábola de la casa que estaba edificada en la arena, fue grande su ruina. Vimos una grande ruina. Y no estoy juzgando a nadie. Precisamente para eso es un examen, dice la pastora Marley, es lo que iba a decir. Es que el examen nos dejó ver cuál es la condición en la que estamos. A mí cuando me dio el COVID, y no me da pena decirlo, cuando me dio el COVID, y se los dije cuando salí, a mí me dio fuertísimo, me dio muy fuerte. Y parece que ahora los padecimientos que tuve en estos meses que he tenido, parece que tienen que ver con eso, con las secuelas, con lo que afectó algunas partes internas. Ok, eso dicen los médicos, pero lo que quiero decir es que cuando a mí me dio, yo soy honesto, yo me di cuenta que fuimos asaltados por muchos pensamientos de muerte, pensamientos de destrucción, pensamientos de calamidad, pensamientos de enfermedad, de sufrimiento, y allí yo me di cuenta que necesitamos estar bien fundamentados en su palabra para que ninguno de esos pensamientos que en alguna prueba van a ser lanzados hacia nosotros, ninguno de esos pensamientos nos gobierne. Yo podía ver, y lo experimenté en esa enfermedad, que el alma, o sea, más que un padecimiento físico, el alma era asaltada. Era un ataque al alma brutal, de miedo, de terror, de preocupación, de incertidumbre. Y ¿sabes qué? La única manera en que nosotros podemos vencer es estar llenos de su verdad, mirando solo a Cristo y su realidad, dejando que su realidad nos gobierne, no solo en la enfermedad o en la tragedia o en la tribulación, sino en todo tiempo, en toda temporada, nosotros disfrutar y practicar y ver y no dejar de mirar lo eterno, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero ¿qué fue lo que sucedió entonces? Se manifestó mucho del fundamento de la fe de los hijos de Dios en todo este tiempo. Abraham es un ejemplo, lo podemos ver allí, de alguien que fue probado. A Abraham no le pidieron cualquier cosa. La prueba de Abraham no era una prueba de salud, no era una prueba económica, no era una prueba de recursos, no era una prueba de tiempo. La prueba de Abraham era algo que yo creo que a ti y a mí, a todos, es lo que muchas veces, ¿cómo decirlo? Es lo que en lo humano muchas veces es lo que más nos importa y es en donde más invertimos, en nuestros hijos. La prueba de Abraham tenía que ver con su hijo, pero no era en sí la prueba con su hijo ni cuánto lo amaba. La prueba en Abraham era si Abraham podía creer que Dios iba a cumplir su promesa, aunque le estuviera pidiendo al hijo de la promesa. Repito, la prueba para Abraham era si podía seguir creyendo en el Dios de la promesa, en la promesa de Dios misma, y aunque Dios le pidiera al hijo de la promesa. Allí estaba la prueba que Abraham estaba la prueba que Dios puso. Y lo más extraordinario es que, fíjense qué hermoso, cuando el Señor halló fe en Abraham, cuando Abraham cree, el Señor lo considera justo. ¡Qué maravilloso! Abraham fue considerado justo. ¿Por qué? Porque él creyó, fíjate qué maravilloso, porque él creyó la palabra que Dios le había dado. Marley dice, nunca sabremos qué tanto de fe tenemos, ¿cierto? Hasta que no pasemos por una dificultad. Totalmente.
Totalmente. Azul dice, aun cuando su corazón pudiera desfallecer, él afirmó que Dios proveerá. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque Dios sí sabe la fe que tú y yo ejercitamos. Él sí sabe. Los que no sabemos somos nosotros. Los que no sabemos somos nosotros. Es ahí que es importante la prueba. Entonces, ve qué importante fue para Abraham el haber creído la palabra de Dios, porque al creer él, fíjense, al creer él, Dios le considera justo. Y no lo olvides, al creer que la palabra que Dios le había dado. Eso ya nos dice, pon en tus notas, que en el reino de los cielos, el reino de los cielos tiene un sistema de justicia. ¿Me escucharon? Justicia es el sistema en el cual el reino de los cielos se mueve. Y este sistema de justicia es el sistema que Dios usa para medir. Es la manera en que Dios nos mide. ¿Y cuál es la manera de que nosotros en el reino de los cielos vivamos en justicia? Escribe, por la fe, por la fe. Abraham creyó a Dios y le fue, fíjense, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dije, y justicia es un sistema, es el sistema en el cual se mueve el reino de Dios. Por eso Dios en su reino, en su trono, tiene un trono de justicia, tiene un cetro de justicia. Dios gobierna con justicia. La justicia de Dios es el sistema de gobierno del reino de los cielos. Y cuando tú operas en justicia, y ya dije cómo Abraham nos muestra cómo se opera en justicia. Abraham creyó a Dios y le es contado por justicia. Entonces, cuando tú crees, ya ves lo importante de la fe. Lo importante de la fe es que Dios te está llevando a ejercitar tu fe para que tú creas, y entonces el sistema de justicia identifica que estás dentro de sus parámetros. Estás dentro de su sistema y estás dentro de su diseño. Y entonces cuando tú operas en fe, pon en tus notas, cuando yo opero en fe, todo el reino de los cielos, fíjense, el reino de Dios guarda mi vida. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en justicia. ¿Y por qué estoy viviendo en justicia? ¿Por mis obras buenas? No. Estoy viviendo en justicia porque estoy creyendo la palabra que Dios me está dando. Ve qué importante. Estoy creyendo la palabra que Él me está dando. Y cuando el Señor identifica que hay fe en la tierra, Él establece su justicia y su justicia guarda. Pon allí, su justicia guarda ante cualquier calamidad. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando ellos iban saliendo de Egipto y que el Señor les habla? Escuchen esto, fíjate. El Señor les habla y les dice lo que tienen que hacer con el cordero que van a sacrificar, y que tienen que tomar la sangre y con la sangre marcar las puertas y los dinteles para que ellos, fíjense qué maravilloso, vivan una realidad adentro. Ellos, mientras están comiendo y disfrutando a un cordero en familia, y obedecieron poniendo la sangre en las puertas y en los dinteles de sus casas, mientras afuera hay juicio, mientras afuera hay calamidad, ellos adentro están disfrutando la comunión con el cordero y como familia. ¡Qué extraordinario! O sea, el sistema de justicia de Dios es el que nos guarda. ¿Y cómo estamos y cómo disfrutamos ese sistema de justicia? Ese sistema de justicia se activa cuando los hijos de Dios están escuchando sus palabras y están obedeciendo su palabra. En los cielos, esa es la manera en que opera este reino. Ese sistema determinó que Abraham era justo. O sea que vivía conforme a los estándares celestiales.
¿Cuáles son los estándares celestiales? Escribe, fe. O sea, el Señor identificó que Él creyó, entonces hay justicia, y entonces si hay justicia, yo te guardo, y guardó su vida. Justicia significa que por cuanto tu vida es compatible al diseño eterno y tienes la confianza de vivir en ese sistema de justicia, entonces el cielo te dará todo su respaldo. Repito, justicia significa que por cuanto tu vida es compatible al diseño eterno y tienes la confianza de vivir en ese sistema de justicia, o sea, has creído, tienes confianza y vives en esa realidad, entonces el cielo te respalda. Es lo mismo que le sucedió a Noé. A Noé también se le declaró justo. ¿Por qué? Porque creyó la palabra que Dios le había dado. Él cree la palabra que Dios le dio. El Señor lo declara justo y el Señor lo guarda y le da un diseño. De nuevo tú ves cómo esa justicia es un diseño divino que guarda a los hijos de Dios. Entonces Dios le da un diseño para que sea guardado él y su casa. ¡Qué maravilloso! Pero él creyó. Y cuando hay fe, por eso los que son de fe son hijos de Abraham. ¡Qué maravilloso es eso! Por eso, ¿pero qué estás creyendo tú si no conoces su palabra? Ese es el punto que Pedro está diciendo aquí. Por eso es necesaria que sea sometida a prueba tu fe, para que tú te des cuenta en quién has creído, qué es lo que has creído, cuál es la profundidad de tu cimiento donde tú estás parado. Escribe esto: cuando la justicia está en la tierra, Dios va a crear sistemas para protegerte cuando haya tribulación en el mundo. Lo que te decía del pueblo de Israel. ¡Qué maravilloso! Dios estableció un diseño para que el pueblo de Israel no fuera tocado por la mortandad. Dios estableció un diseño y ellos tenían que creerlo. El único asunto es que debían de creer las palabras que Dios les había dicho. Pon en tus notas: debo creer la palabra que Dios me ha dicho. Debo creerla. Es importante entender que en esta nueva economía operamos con una fe consumada. Así es, tenemos la fe del Hijo. Amén. Y esa fe del Hijo es la que nosotros tenemos que echar mano para poder caminar en esta realidad que estamos hablando. Para que esta justicia de Dios, fíjate qué maravilloso, para que esta justicia de Dios se manifieste en la tierra. Entonces, vamos a lo que dice Pedro. Dice, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Está diciendo el apóstol Pedro, si el oro es valioso, y aunque es valioso, se pasa por fuego. ¿Para qué? Para dejarlo todavía aún más valioso, y eso que el oro perece. O sea, el oro terminará de ser, se degrada y se desgasta. Ya está haciendo una comparación, y precisamente, ¿por qué? Porque él está entendiendo, el apóstol Pedro, que la fe que tú y yo tenemos, esta fe consumada, como dice la pastora Marley, esta fe consumada que tenemos dentro, que es la fe del Hijo, es más valiosa que el oro. Es más valiosa que el oro. Y dice, para que esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Wow! La valiosa fe probada. El oro perece y con todo es probado con fuego. Si el oro perecedero es examinado con fuego para quitarle la escoria y probar y ver su genuinidad, ¿cuánto más nuestra fe, que nunca perece, porque es la fe del Hijo, porque es una fe consumada,
Es necesario necesita pasar por la prueba. ¿Para qué? Fíjense, voy a decirlo así, para que esta fe del Hijo se le quite todo el añadido que nosotros le pusimos. Y entonces esta fe del Hijo de Dios que está en nosotros se manifieste, y como lo dice, está extraordinario como lo dice Pedro, se manifieste en alabanza, gloria y honra. Y luego cuando dice, cuando sea manifestado Jesucristo, y la palabra manifestado en el griego es apocalipsis. En otras palabras, ¿para qué? Para que de esa manera sea revelado Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Es importante, iba a leer otro. Hoy no alcanzo a leer. En la actualidad, muchos no viven en fe, solo en literatura, y cuando viene un examen a su vida, culpan a otros por causa de desconocer lo que el Padre quiere formar. Así es, y que conozcan, ¿cierto? Entonces se buscan culpables y entonces hay un gran conflicto. Ok, pero entonces vemos el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Wow. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: estas pruebas, fíjense cómo lo dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Claro, porque operamos en la fe del Hijo de Dios. Ven qué maravilloso. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se revele a vosotros. Extraordinario. Y puse aquí la coexistencia, pon allí la coexistencia del gozo y la aflicción. Solo le doy estos pasajes porque lo dije en un principio. Hay una coexistencia del gozo y la aflicción, y los apóstoles lo escriben, el apóstol Pedro lo escribe, el apóstol Pablo lo escribe, y Cristo lo enseñó también en las cartas. Hechos 5, versículo 41, apunta allí. Hechos 13, versículo 52. Romanos 5, versículo 3. Romanos 15, versículo 13. Segunda de Corintios 6, versículo 10. Segunda de Corintios 7, 4. Filipenses 2, 29. Hebreos 12, 11. Santiago 1, 2. También Santiago lo menciona. Santiago dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hebreos 12, 11. Hebreos 12, 11 lo dice así: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! También lo dice Segunda de Corintios 7, versículo 4: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. De nuevo vemos, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Hay una conexión inevitable. ¿De qué? Del gozo y las aflicciones. Ok, entonces el gran consejo del anciano, podemos poner allí, es que no nos olvidemos de esa conexión nunca, y que esa prueba no es una prueba destructiva, ni es una prueba familiar, es una prueba a nuestra fe. Importante. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere ver, lo único que quiere ver de nosotros, es la manifestación de su Hijo. Que la fe de su Hijo sea la que se manifieste en toda circunstancia que nosotros estemos viviendo. Ok, versículo 8. Dice: a quien amáis,
porque está hablando de la revelación de Jesucristo. Dice, a quien amáis, versículo 8, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué extraordinario. Y luego dice el versículo 9. El versículo 9 también, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro? Primero, el apóstol se refiere a que ellos no habían visto, fíjense, les está diciendo a ellos, ok, ustedes no vieron a Jesús en la carne. Ustedes no caminaron con Jesús como Pedro. Pedro sí caminó con él. Pedro vivió 3 años y medio muy cerca de Jesús. Él vio muchísimas cosas que para este tiempo ya hay una generación que no lo vio físicamente. Pero lo que Pedro está diciendo es algo extraordinario, que después también el apóstol Pablo lo dice en otras cartas, donde parecía que había una competencia de algunos que decían, nosotros somos más importantes porque nosotros vimos a Jesús en la carne, nosotros caminamos con Él, nosotros lo escuchamos audiblemente, lo tocamos y lo palpamos. Y el apóstol Pablo dice, bueno, si en algún tiempo conocí a Cristo en la carne, ya no lo conozco así, o sea, ya no tengo yo de Él, ya no lo veo de esta manera, en la carne. Y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí con ellos. Ustedes, sin haberle visto, en quien creyendo, amáis a quien sin haberle visto, fíjense, lo aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque no lo ves en la carne, pero es glorioso que se te revele en el Espíritu. Y eso es lo que ahora nosotros podemos disfrutar. ¿Quién de nosotros puede decir que lo vio en la carne? Pues nadie. Pero nosotros podemos mirarlo, podemos contemplarlo, podemos verlo, podemos amarlo, podemos tocarlo, podemos abrazarlo, podemos tener comunión con Él en el Espíritu, podemos tener acceso a las profundidades de Cristo, podemos conocer sus riquezas. Esto es mucho más glorioso que simplemente tener un contacto en la carne con Él, que no es poca cosa. Los que tuvieron contacto con Él en la carne, realmente no todos fueron transformados, ni todos fueron impactados, pero muchos sí fueron tocados profundamente por su vida. Pero imagínate, ahora ese Cristo eterno lo podemos nosotros apreciar de una manera profunda en el Espíritu, y de hecho ahora nosotros podemos estar en Él, y lo estamos, podemos disfrutarlo estando dentro de Él y Él estando dentro de nosotros. Entonces eso es mucho, mucho más glorioso. Y eso es lo que el apóstol Pedro está animando a ellos. Les dice, bien, ustedes han creído sin haberle visto. Y ustedes, aunque no lo han visto, pero por eso pueden tener gozo y alegrarse, porque en el Espíritu lo pueden ver. Y dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. La salvación de nuestra alma, escribe allí, ya nos muestra también algo extraordinario, que esta fe de la que el apóstol Pedro está hablando es una fe transformadora. Me gusta. Fíjate, aquí nos deja ver una funcionalidad de la fe. ¿Por qué es importantísima la fe del Hijo que opera en nosotros? Fíjate, ¿por qué es importantísima la fe del Hijo que opera en nosotros? Porque solo por la fe del Hijo, nuestra alma puede tener acceso a la realidad eterna. Repito, solo por la fe del Hijo, nuestra alma puede tener acceso a la realidad eterna. Entonces vamos a un ejemplo. Si mi alma está en una fuerte tribulación, vamos a ponerlo así,
si mi alma está en una fuerte preocupación, una intensa preocupación, la fe del Hijo que opera en mí me puede dar otra visión totalmente diferente ante esa circunstancia que estoy viviendo y que mi alma se está afligiendo. Mi alma puede empezar a ver la realidad de Cristo y la seguridad que yo tengo en Él, y que esa seguridad es inquebrantable. O sea, nada puede romper ni quebrar el amor, y nadie me puede separar de Él, y en Él estoy seguro y estoy guardado. Pero eso solo lo puedo ver a través de la fe del Hijo. Pero entonces dirán, ¿pero cómo? ¿Y cómo esa fe me transforma? Porque el alma, la única oportunidad que tiene para ver lo eterno es a través de la fe del Hijo. Por eso el apóstol Pedro dice algo interesantísimo. El fin de vuestra fe, o el propósito, fíjate, el propósito de tu fe no es que tengas un carro nuevo. Oh, pastor, es que creí. Y yo le pedí, ¿qué cree, pastor? Yo le pedí un carro nuevo y se lo pedí blanco, y Dios me lo dio blanco. Yo le pedí un hijo de ojos azules y Dios me lo dio. No, la fe no es para cosas. La fe, y aquí el apóstol Pedro nos da una propuesta extraordinaria de la fe. La fe no es para recibir cosas. La fe es transformadora, porque la fe puede ver lo eterno. La fe del Hijo ve lo eterno, ve la gloria, ve lo consumado, ve la victoria, y eso es, escucha esto, eso es lo que necesita nuestra alma. Repito, eso es lo que necesita nuestra alma. Y entonces cuando nuestra alma, fíjate, puede ver, como dice aquí, la fe es para evidenciar un reino inconmovible. Exacto, lo voy a tomar como ejemplo. Cuando mi alma, fíjate, Azul, cuando mi alma puede ver el reino inconmovible, entonces mi alma se puede despojar de cualquier circunstancia contraria que pueda estar percibiendo en este ámbito terrenal, y puede arraigarse en fe en la realidad eterna. Y entonces mi alma empieza a ser transformada, empieza a ejercitar paciencia, empieza a ejercitar confianza, empieza a ejercitar paz. Mi alma empieza a tener estabilidad, mi alma empieza a tener control, mi alma empieza a serenarse. ¡Wow! Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Por eso el apóstol dice, es que es importantísima la fe, es importantísima la prueba, porque la prueba, directamente la prueba, va a quitar todo lo que estorba a esa fe del Hijo que tienes. Pero no es porque la fe del Hijo esté contaminada de algo, sino que nosotros en nuestra alma hemos puesto muchas trabas y muchas barreras. Entonces la prueba viene para que toda traba, toda barrera, toda cosa que no es la fe del Hijo sea quitada. ¿Para qué? Para que nuestra alma pueda ver lo eterno y nuestra alma sea transformada. Eso es maravilloso. Obteniendo, entonces dice, por eso dice Pedro en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. La meta de la fe, la meta que tiene la fe de los hijos de Dios es la salvación de nuestras almas, porque ella tiene una propuesta totalmente diferente para alma, la propuesta de la verdad. Repito, la fe del Hijo tiene una propuesta totalmente diferente para nuestra alma. ¿Cuál es la propuesta de la fe del Hijo? La fe del Hijo puede ver la verdad, y esa verdad es la que transforma nuestra alma. Excelente. Wow, y yo creo que ahí nos quedamos. Pensé que íbamos a caminar más, pero ya se nos fue el tiempo. Nos quedamos en el versículo 9. La próxima semana vamos a ver, pon allí, lo privilegiados que somos. Otra manera, otro buen consejo que da este anciano Pedro es que nos recuerda que somos privilegiados. De verdad que has nacido, has venido
a esta vida y a este tiempo, ve qué maravilloso en el propósito eterno del Padre. Eres un privilegiado. Hubieron quienes no probaron lo que tú estás probando, no entendieron lo que hoy tú puedes entender, no han disfrutado lo que hoy tú puedes disfrutar, y hay muchos que sin tener la realidad que tú y yo hoy disfrutamos, permanecieron firmes, y siguieron adelante y no se detuvieron. Entonces, aquí vamos a ver un poquito en los versículos que siguen el gran privilegio, de lo privilegiados que somos por esta salvación tan grande. Amén. Así que, familia, damos gracias a Dios por este tiempo. Espero que haya sido de edificación, yo sé que sí, y yo sé que el Espíritu Santo les añadirá mucho, mucho más. Vamos a dar gracias a Dios. Papá.